Durante la historia de la colonización en América Latina, los Andes temblaron la erupción de profundas fuerzas sociales, donde se destaca el nombre de una guerrera valiente, una virreina, una leyenda, Bartolina Sisa. Décadas de tensiones acumuladas y confrontaciones culminaron en 1781 con el más poderoso movimiento anticolonial en la historia de la América española anterior a la independencia. Bartolina Sisa organizó junto a su esposo, Túpac Katari, el gran levantamiento sisa-catarista de 1781 en búsqueda del gobierno propio. Comparada de entre todas como la Mamatalla Aymara, entre Micaela Bastidas Puyucagua, Cruz Ayahui, Gregoria Paza y otras mujeres valientes que buscaron la libertad de nuestros pueblos del Abya Yala. América dividida en virreinatos y en los cuales actuaba un virrey en representación del rey de España, se encontraba en pleno auge de la explotación de la minería, en este caso, el oro y la plata, que necesitaba Europa y los reyes españoles. En estas tierras, la esclavitud fue patente, ya que, como escribiera un cronista de la época, a los indios se los recogía como a ganado disperso para llevarlos a las minas de Potosí, donde morían miles, dejando sus vidas y sus pulmones en la profundidad de los socavones. No contento con esta explotación, se realizaron los obrajes, donde las mujeres arrancadas del seno de sus ayllus eran llevadas a la fuerza para realizar trabajos de hilado y confección para los invasores. Estas mujeres, después de haber sido sometidas a abusos y violaciones de los españoles, criollos, autoridades y curas, retornaban a sus ayllus, mancilladas la mayoría, enfermas por la falta de comida, con el cuerpo lacerado de heridas por los castigos recibidos. La fecha y lugar de su nacimiento nunca fue establecida, pero la versión más aceptada afirma que fue el 24 de agosto de 1750 en la comunidad de Caracatu, situada en lo que hoy es la provincia Loaiza del departamento de La Paz, siendo sus padres José Sisa y Josefa Vargas. Ella vio la luz en momentos en que las condiciones sociales de la época que recaían sobre nuestros pueblos era de opresión y despojo. Acompañaba a sus padres en el comercio. Ella era una mujer independiente que también tejía como todas las mujeres aymaras de la zona. Sus padres, comerciantes de coca, hacen que siendo muy joven los acompañe a distintos lugares, ayllus, poblados y varias comunidades del altiplano y los valles. Uno de los aspectos más importantes que le sucede a Bartolina es que en sus viajes conoce a un hombre que más adelante sería uno de los más grandes líderes aymaras, Juliana Pasanina. Juntos liderarán el gran y poderoso levantamiento de 1781. El encuentro de ambos fue mágico, una atracción correspondida. Bartolina Sisa es considerada un fenómeno de belleza nativa, muy atractiva, morena, ojos negros hermosos, joven y muy inteligente,
con un carácter fuerte. En esta época las mujeres nativas carecían de derechos. Las jóvenes eran violadas antes de su matrimonio por los patrones, los curas y soldados. Este acto bárbaro se lo llamó el derecho de pernada. Juliana Paza, nacido en Ayoayo, desde muy niño fue testigo silencioso de los ultrajes conferidos a su gente. Siendo joven, fue a trabajar a las minas. Logró escapar de la mita y de la muerte segura. Juntos continúan con su actividad del comercio. En sus viajes se ponen al tanto de lo que sucedía en Tungazuca, Perú, con el levantamiento de Túpac Amaru en compañía de Micaela Bastidas, exigiendo la derogación de las imposiciones españolas, y por otra parte el levantamiento de los hermanos Tomás, Dámaso y Nicolás Catari en Chayanta, Potosí. Con el ejemplo de los Catari de Chayanta y Amaru de Tungazuca, complementa los dos nombres y al unirlos toma el nombre de Túpac Katari. Túpac Amaru es el primero que comienza la lucha, pero sus expectativas eran de mejorar las condiciones de lo que eran los quechuas, o sea, y también los aymaras. Él pedía menos impuestos, que pedía mejoras dentro del trabajo casi esclavo que tenían tanto quechuas y aymaras, mientras que Túpac Katari tenía otra reivindicación. Él no quería mejoras. Él lo que quería era recuperar lo nuestro, ser nosotros gobierno de nosotros mismos. Túpac Katari y Bartolina Sisa demuestran la complementariedad del chachahuarmi, u hombre-mujer, al asumir juntos las responsabilidades del levantamiento y el manejo de las fuerzas que se unieran a ellos. Predicaban el gobierno propio y el derecho a la tierra, territorio. El gobernador de la ciudad, Nuestra Señora de la Paz, Sebastián Segurola, conocido como el más sanguinario y cruel gobernador, llamado pacificador, por contar entre su ejército a una élite de hombres entrenados para matar a sangre fría. Segurola, anoticiado del levantamiento, envía un pequeño ejército a las cercanías de Sicacica, donde a su paso cometen violaciones a mujeres delante de los hombres para luego pasarles a cuchillo. Robaban e incendiaban las casas de los indios. En un consejo de amautas y autoridades originarias, elaboraron un plan de acciones muy bien sistematizadas, poniendo en pie de guerra a más de 150,000 hombres y mujeres. Llegando a Sencata, Túpac Katari es nombrado virrey y Bartolina Sisa es proclamada virreina,
para conducir a nuestros pueblos hacia la libertad. ¡Hayaya, Tupac Katari! ¡Hayaya! ¡Hayaya, Bartolina Sisa! ¡Hayaya! Tupac Katari en muchas ocasiones había llegado a usar el unku y la mascaipacha, y en la mayoría el simbolismo de las autoridades originarias. Por su parte, Bartolina Sisa, vestida con los ornamentos de Mamataya. Achachilana, Tupac Katari, Julián Apaz, ukan utapawa, ukan uivir utapawa. Ukamaki panste, akanwa hupaja kamasina, hilatanaka, akanwa hupaja, aka ayllunwa kamasiwaye, akanwa hakawaye, akanwa ma consejo utawaye, ukamaykunakampe, ama utanakampe, kullakanakampe, hilatanakampe, akatwa mistuwaye, chukiago, uksatoquero sarañataki, yukana mamuyuntañataki, qaranaka ka españoles, hasta ukana haqinakaro, conquistadores ukanakaro, hiwayañataki, mankata, uka peqenchawimpi wajupaja, akata tapapata mistuwaye, chukiago, uksatoquero. El ejército de Tupac Katari y Bartolina Sisa, en su marcha hacia la ciudad Nuestra Señora de la Paz, cuenta con 20.000 hombres y mujeres. Paralelamente, se levantan las provincias más grandes del altiplano, declarándose independientes y dueños de sus tierras en las que habitaban. El 13 de marzo de 1781, llegan a La Ceja y empiezan el cerco a la ciudad de La Paz. A la semana su ejército subía a 40.000 y al cabo de 5 meses alcanzaban a 80.000. Bartolina Sisa, cuando se inicia el cerco a partir del 13 de marzo, ella está a cargo de esas fuerzas indígenas, de esas fuerzas aymaras que se asenta en Potopoto, en Pampajasi, más allá de Quiliquili, que desde esos lugares se cercaba para que puedan rendirse de una vez los españoles en esta ciudad de La Paz. El cerco a la ciudad de La Paz cortó todo contacto y el ingreso de alimentos. En represalia, Sebastián Segurola manda ejecutar y quemar a los indios que se quedaron en la ciudad, como una forma de demostrar su fuerza. Las jovencitas aymaras gritaban de dolor por el fuego que abrazaban sus cuerpos. Mientras tanto, Segurola y sus generales reían y bebían ante el espectáculo. El 17 de mayo de 1781, Bartolina Sisa obtiene un importante triunfo en Alto Pampajasi sobre las tropas enviadas por Segurola. Sabedor de que esa región estaba defendida por una mujer, envía su ejército creyendo que era un punto débil para romper el cerco, ya que el concepto que se tenía de la mujer en la época las habían relegado a un papel privado, inútiles en tiempos de guerra, solo servían para criar hijos, y su papel era doméstico dentro del hogar. Incluso, en cuanto a sus derechos primordiales, estaban sujetas a las decisiones de los hombres. Los españoles atacan con sus armas de fuego. Bartolina Sisa reprime el ataque hasta derrotarlos. Allí murió la flor nata del ejército español. Es entonces que mandan a la flor y la nata del ejército español y criollo también radicado aquí en La Paz. Y en un inicio Bartolina Sisa ordena la retirada,
y van huyendo del ejército español bien armado, porque los nuestros solamente tenían huaracas, tenían palos y también tenían algunas escopetas que habían decomisado de las tomas, por ejemplo, de la toma de Sorata, ¿no? Y entonces lo que sucede en determinado momento es que Bartolina Sisa, tomando ella la decisión concreta, manda el ataque. Y los soldados españoles, que además superaban en número a los y las soldados payapayas aymaras, entonces se sorprende. Y es un gran triunfo de esta mujer combatiente sobre los soldados españoles. Luego va a suceder algo terrible, va a hacer que les corten ciertas partes como represalia contra las violaciones, torturas que habían hecho contra las mujeres aymaras. Como jinete, Bartolina Sisa era inigualable, demostrando su habilidad en el manejo del caballo. Tenía la facilidad de utilizar la coragua u honda y el fusil español. Dentro de este contexto, el triunfo en esa batalla obliga a retirarse al ejército español con muchas bajas a Chuquiago, comprendiendo que la presencia de esta temeraria mujer significaba que iba a complicar más la defensa de la ciudad y sus esperanzas desfallecían. Sebastián Segurola es un comandante que está a cargo de la defensa de la ciudad de La Paz. Bartolina Sisa, juntamente con Gregoria Paza, los capturaba con ciertas estrategias al decir, cómprame, a la cita. Y por el hambre, se dice que muchos españoles han caído presos por las fuerzas de Bartolina Sisa. Porque el hambre era tan fuerte en la ciudad de La Paz, se señalaba que comían hasta sus cueros de sus zapatos, los cueros de sus sillones, se comían a sus perros muertos, a sus caballos muertos, y hasta Tadeo Díez de Medina señala que se comía a sus niños o niñas muertas. Entonces había una especie de antropofagia española. Entre el 5 y 7 de junio de 1781 llega un refuerzo español comandado por Ignacio Flores, cuya misión era la de romper el cerco. Ignacio Flores, uno de los altos militares de las fuerzas españolas, es el que se encuentra en el primer sitio. Ya por junio, julio, se acerca a la ciudad de La Paz. Y es a partir de él se apresa a Bartolina Sisa. Túpac Katari es obligado a replegarse, en tanto la otra facción del ejército, al mando de Bartolina Sisa, cae en una trampa preparada por el mestizo traidor Rodríguez en Putuputu. Bartolina Sisa es encarcelada en una celda fría, húmeda, torturada y humillada. Tratan de romper su fortaleza
pero ella no revela nada sobre su ejército ni de quienes participan. Pese a las horribles torturas que le infligen los españoles, desalmados, crueles, brutales, ella no va a denunciar absolutamente a nadie. Y qué gran valor de esta mujer. Una mujer además que puede tomar decisiones, que puede ser compasiva, que no traiciona a los suyos. Es una mujer admirable. Sebastián Segurola ordena mantenerla con vida y usarla como anzuelo para capturar a Túpac Katari. En estos momentos, él sabe bien que Bartolina sufre las mayores atrocidades, que como líder y esposa suya es torturada y tratada con la mayor crueldad, pero sabe de la fortaleza de su mujer y confía plenamente que resistirá el cautiverio. Katari reagrupa sus fuerzas e inicia el segundo cerco a La Paz. Entiende que sin Bartolina el levantamiento estaba incompleto. Por eso de una u otra forma trata de rescatarla. Incluso llega a extremos de ofrecer un intercambio, su vida por la de su mujer. Estos ofrecimientos llevados por los emisarios no tuvieron el eco deseado. El 12 de octubre, Andrés Túpac Amaru, junto a Gregoria Apaza y el ejército aymara quechua, intentan inundar la ciudad de La Paz, represando las aguas del río Choqueyapu a los pies del cerro Achachicala, intentando repetir la hazaña lograda en Sorata. Pero la estrategia es fallida y se retiran a las alturas. Este río es el que se ha tratado de hacer, igual que en Sorata, un gran cerco, un gran represa en el cerco. Pero en el toque, la estocada final no se la ha hecho, aunque Bartolina Sisa es la autora intelectual de que ha dicho en su momento de que había que inundar La Paz, inclusive ya arremeter en exterminar. El ejército español, a la cabeza de José Reseguín, enviado por la audiencia de Charcas y conocido como sanguinario genocida, llega a La Paz. Inmediatamente persigue al ejército catarista. José Reseguín es otro español, militar, y él está en el segundo cerco. Actúa bastante desde octubre, agosto, hasta noviembre. Y principalmente él está en sus manos, juntamente con Sebastián Segurola, Tadeo Díez de Medina. Ellos son los que planean cómo atrapar a los líderes militares indios. Mientras tanto, Bartolina Sisa continúa encerrada en una celda fría, húmeda y oscura, donde soporta el cautiverio sin alimentos durante un año. El 17 de octubre de 1781, José Reseguín y su ejército rompen el segundo cerco que había durado casi 80 días. Túpac Katari no acepta la rendición y se repliega a Peñas. El 11 de noviembre, uno de sus más importantes colaboradores, Tomás Ingalipe, llamado el Mayor, lo traiciona.
El 14 de noviembre de 1781, en la Plaza de Peñas, instantes antes de su ejecución, estaba rodeado de los representantes del poder opresor colonial, el cura, el delegado militar, el corregidor y los notables criollos y chapetones, todos símbolos de la mediocridad europea, destinada a destruir la armonía y la vida de nuestras formas de organización social, económica, política y cultural. La sentencia se cumpliría, no sin antes ser sometido a una despiadada tortura, luego de cortarle el pelo largo que simbolizaba la energía y rebeldía del caudillo, procedieron a cortarle la lengua en vida, lo que simbolizaba acallar su voz y mensaje de rebelión. Luego se procedió al suplicio y destrozo del cuerpo cobrizo de Katari, aún en vida, por la fuerza de 4 caballos atados a sus extremidades. Después de este sanguinario asesinato, el cuerpo de Katari, desmembrado, es enviado a distintos puntos de La Paz, su cabeza en Quilliquilli, los trozos de su cuerpo enviados a Ayoayo, a Chacachi, Chulumani y Caquiaviri. Después de 6 meses, sus restos son quemados y sus cenizas arrojadas al aire. Al amanecer del 5 de septiembre de 1782, la heroica comandante guerrera Aymara sufre la sentencia del oidor Tadeo Díez de Medina, que en su texto original del castellano antiguo dice: a Bartolina Sisa, mujer del feroz Julián Apaza o Túpac Katari, en pena ordinaria de suplicio, y que sacada del cuartel a la plaza mayor por su circunferencia, atada a la cola de un caballo, con una soga de espatro al cuello, y plumas, y una aspa afianzada sobre un bastón de palo en la mano, y a voz de pregonero, que publique sea conducida a la horca, y se ponga pendiente de ella hasta que naturalmente muera. ¡Yucatati, mamá Bartolina! ¡Adivina, Yucatati! ¡Mamá Bartolina! ¡Mamá Bartolina! Y después se clave su cabeza y manos en picotas con el rótulo correspondiente, y se fijen para el público escarmiento en los lugares de Cruzpata, Alto de San Pedro y Pampajasi, donde estaba acampada y presidía sus juntas sediciosas, y fecho sucesivamente después de días, se conduzca la cabeza a los pueblos de Ayoayo y Zaapaqui, de su domicilio y origen en la provincia de Sicacica, con la orden para que se queme después de tiempo y se arrojen las cenizas al aire,
donde estime convenir. Hallallanku arminak sasao sutinchapqestu. Hiwasanakaja chamani uraqeru utnuqata apqtanwa. Qarqa taypinakat yurisao qamasampi. Qollasuyu markaru saraqtanini. Lup'iwi pampiwa. Aski sarnaqawi qatapqañani. Esas Bartolinas madres, hermanas, hijas, que con su esfuerzo en el hogar y en la vida están presentes en todos los aspectos a diario, con su voz y su actuar, organizadas han expandido su labor, su trabajo, el tesón de sus principios y sus políticas, heredadas de nuestros ancestros, para presentarlas como aportes a la humanidad. Hoy en día, Bartolina Sisa sigue viviendo con esa visión de grandeza. Nunca tuvo miedo y no dudaba de sí misma. Porque es y siempre será Bartolina Sisa.